Helen es mi nombre. Me gusta que me digan Helen. Pero no me molesta que me digan Ilka. Porque en realidad Ilka significa Helen. ¿Por qué Ilka? Ilka viene a partir de una regresión hace algunos años ya. Y era mi nombre en otra vida. Ilka significa Helena, lo cual significa antorcha de luz. Bueno, desde muy pequeña podía ver y sentir algunas cosas. Pero no fue sino hasta que ya estuve adulta, grande, que quise estudiar lo que me pasaba, las cosas que yo oía, sentía o veía, para darles una explicación lógica de qué era lo que me estaba pasando. Y fue entonces cuando empecé a entender que estos dones o conexiones venían de Dios y de los ángeles. Bueno, una de las experiencias más impactantes, podría decirlo yo, era cuando estaba niña. Podía ver las almas alrededor de las personas que ya iban a trascender. Y me daba un poco de miedo y al mismo tiempo me preguntaba quiénes eran. No los oía, los veía. Los veía alrededor de las personas que estaban prontas a trascender. Sí, bueno, escuchaba a alguien que me hablaba y que me decía las cosas que iban a pasar, pero a veces yo pensaba que era como mi voz interior, algo en mí dentro que me decía, pero entonces no estaba muy segura. Pero con el tiempo, cuando ya fui viendo la certeza de todo lo que me iba comunicando esta voz, me di cuenta de que alguien me hablaba, y definitivamente fue muy impactante cuando empecé a estudiar todo esto y darme cuenta de que mi conexión podía ser espiritual, con seres de luz. Sí, mi ángel de la guarda y Miguel. Miguel creo que es mi mejor amigo. Ha sido, junto con mi ángel de la guarda, un guerrero a la par mía y quien me ha enseñado y ha sido uno de mis maestros. Y bueno, en realidad con el que más tenía conversaciones de ese tipo era con mi hermano, por decirlo así. Para mí era mi hermano. Yo crecí con una familia y bueno, él era parte de esta familia y una de las personas referentes y más importantes para mí. Y con él era con quien conversaba y le decía todas las cosas que me pasaban. Y a veces se quedaba así como, ¿será una historia de niña o será de verdad lo que me está diciendo? Pero trataba de explicarme muy amorosamente algunas cosas referente a la fe
y a las conexiones espirituales, sobre todo a mi conexión con el ángel de la guarda. Mi madre no la conocí, ella falleció cuando yo era muy, muy pequeña. Y mi padre no tengo conocimiento certero de quién es. Creo que la familia es la base y el núcleo de todo para cualquier persona. Sobre ella se forma no solo la personalidad de un niño, sino su espiritualidad, que para mí es tan importante. Y cuando uno carece de una familia o no la tiene tan cercana, también se da cuenta de que hay un sentido de supervivencia y una resiliencia importante dentro de uno que hace entender de que la familia son aquellos que elige desde el alma. Como muchas veces lo he dicho, la sangre te hace pariente, pero el amor te hace familia. Y es cuando uno tiene esa capacidad de elegir quiénes y con quiénes quiero estar para el resto de la vida. Sí, definitivamente, desde mi experiencia personal, entendí que los patrones establecidos por la sociedad a veces no son tan importantes como el amor que uno siente por las personas. Y yo podría decir que la vida me premió enormemente con amigos y con personas que han estado conmigo por muchos años. Yo tengo amigos desde hace 30 años, 20, que han caminado conmigo en los buenos y en los malos momentos. Y creo que esto para cualquier persona es un tesoro. Y para mí lo es. Los ángeles son mi familia. Y han sido mi familia siempre. Desde que nací. Creo que ellos han sido quienes me han guiado y me han protegido y han sido mis amigos, mis mejores amigos. En realidad, cuando estaba niña y veía a las almas, sobre todo eso era lo que más me asustaba. A ver, y cuando estaba niña como que quise pedir, no ver, no oír, no saber nada de eso porque me asusté mucho. Pero extrañamente, siendo adolescente, siempre buscaba cosas espirituales. Mucho de la espiritualidad. En grupos donde pudiera, no sé, tratar de reunirme aunque sea un día a la semana, pero que tuvieran que ver con cosas espirituales. Ahora que usted me lo pregunta y lo recuerdo, sí buscaba como siempre esa parte espiritual, ¿verdad? Era muy necesaria para mí. Y recuerdo que había un grupo que era como de adolescentes o preadolescentes, que yo asistía de vez en cuando tenía la oportunidad de ir. Y me llenaba muchísimo ir y escuchar hablar de Dios, de la conexión espiritual, en ese momento no se llamaba meditación, pero en realidad lo que hacían eran meditaciones, ahora que lo recuerdo. Pero era como siempre buscando ese alimento para el alma, como digo yo. Sí, o sea, como le digo, desde niña, trataba de no ver, no oír, no nada, porque yo decía, no, bueno, chiquitita me daba miedo, pero ya cuando fui creciendo y escuchaba esa voz, lo que me daba era
como miedo de pensar que era algo interno, que era yo la que me inventaba como las cosas que escuchaba y que no fueran reales. Pero cuando pasaban, entonces me confundía porque yo decía, es que me dijeron que iba a pasar esto y realmente pasó. Entonces no es una cosa de mi cabeza, sino que realmente alguien me lo está diciendo. ¿Pero quién? ¿Cómo se llama? ¿Qué quiere? Porque yo. Eh, Recuerdo que sí hubo una ocasión que escuché el nombre Miguel. Solo una ocasión. Y yo me quedé como, ¿quién es Miguel? Sí había escuchado del Arcángel Miguel, pero no se autodenominaba como Arcángel Miguel. Nada más escuché donde la voz me decía Miguel. Y entonces ahí empecé como a tratar de entender si era o no era. No tenía conocimiento de que tuviéramos tal conexión y que pudiéramos escuchar y sentir de una manera tan fuerte al ángel de la guarda como hasta que lo estudié y desarrollé la capacidad de la conexión espiritual con ellos. ¿Cómo descubrí mi misión? Como le digo, siempre las cosas espirituales me llamaban mucho la atención y yo era muy autodidacta. Yo trataba de buscar y por allá me metía ya cuando era un poco mayor, me metía que si había un curso del padre Ignacio Larrañaga, me metía en él, y si me invitaban a una conferencia en una sinagoga, igual iba, o sí, siempre buscando esa parte espiritual para entender la espiritualidad, no una religión, sino la espiritualidad. Entonces, no fue sino hasta que una vez me topé con un libro de Doreen Virtue que empecé a entender, porque yo estaba esperando a mi mejor amigo que saliera de la universidad y cerca de la universidad había una librería. Entonces, entré a la librería y a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto de los ángeles. Entonces, vi un libro de Doreen, no recuerdo en este momento, creo que era algo de terapia angelical, algo así, no, en este momento no recuerdo el nombre, pero era de Doreen Virtue. Y lo empecé a revisar en la librería. Entonces hablaba contacto onírico, clarividencia, todos los claris que menciona Doreen. Y yo dije, uy, esto es lo que me pasa a mí. Entonces me compré el libro y empecé a estudiar y empecé a comprarme a raíz de eso un montón de libros y entender, y entonces sanando con piedras y ángeles, esto y el otro. Y yo era autodidacta porque no sabía dónde ir a buscar la información adecuada, ni tenía ningún contacto con alguien que me pudiera enseñar. Entonces de esta manera fue como fui aprendiendo y me hice autodidacta. Entonces de un libro pasaba a otro porque tal vez en uno decía algo de los chakras y yo no sabía nada de los chakras, entonces iba y buscaba un libro que hablara sobre los chakras. Y a mí siempre me ha gustado muchísimo leer, entonces tengo esa ventaja. Bueno, creo que no hay periodista que no le guste leer y eso para mí era básico. Necesitaba como llenarme de la información para poder entender, ¿verdad? Desde la lógica y desde la razón qué me estaba pasando. Y después de eso sí inicié cursos. Uf, ¿qué? Yo creo que los que estamos con un cable directo somos los más probados y somos las personas que más pruebas tenemos en la vida. Y yo creo que las pruebas, en mi caso, de ahí podría decir que vienen desde que nací, porque
desde, desde muy pequeña, y al, al pasar todo este proceso de adopción, entenderlo todo, ¿verdad? Yo no lo sabía. Yo no lo sabía, hasta que estuve grande, fue que empecé como a interiorizar este tema de que, bueno, esta no es mi familia, es una familia con la que crecí, pero creo que esa ha sido una de mis mayores pruebas, ¿verdad? El, el entender la carencia de un núcleo como hogar. Para mí todas las pruebas, y lo entendí a lo largo del tiempo y con la ayuda de terapias también, porque yo pienso que para llegar a este proceso de ayudarle a la gente, primero uno tiene que haber vivido ciertas situaciones para poder tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Pero no solo eso, sino tener la madurez y la responsabilidad de, antes de tratar a una persona, aconsejar a una persona, sanar a una persona. La sanación empieza por uno mismo y esto después para los demás. Entonces, yo sí creo que estas pruebas son necesarias, pero también es necesario entender ese proceso y tener un acompañamiento. Yo en mi caso recibí terapia de psicología por muchísimos años. Inclusive me permití tener el acompañamiento con un psiquiatra. Y digo me permití no por ego, sino porque realmente es una decisión. Estar bien y sentirse bien es una decisión para uno mismo. Creo que la comunicación con ellos todo el tiempo, cada vez que uno pueda, es tan importante. Y mantener esa relación es que con ellos se crea un vínculo que nunca se pierde, que uno puede establecer con ellos todos los días si quiere. Y solo el hecho de pensar en fallarle a Dios, a ellos, te hace mantener con tu visión en la ruta y el camino que corresponde. Lo más importante es saber que uno es un canal. Y para trabajar en cualquier tipo de terapias, yo creo que la base es la humildad. Entender que que hay algo encima de nosotros, por encima de nuestra cabeza, que es quienes van a hacer la sanación. Invocarlos a ellos, pedirles ayuda, porque ellos siempre se van a presentar, no importa cuál sea la terapia que en este caso yo o cualquier persona hace. Es primordial invitarlos a que ellos sean los que se hagan presente y uno ser solo un canal de comunicación entre ellos y la persona que venga a hacerse la terapia. Bueno, para mí la humildad debe ser en todo sentido. Y yo creo que ahí me remonto un poco ya a este tiempo en donde para mí siempre es necesario recordar de uno dónde viene uno y a dónde puede llegar. Porque las escrituras dicen polvo eres y polvo serás. Y yo lo que pienso es que yo, por ejemplo, siempre les cuento a todos que yo tengo semillitas de un árbol que es mi favorito en Costa Rica, que es el árbol de Guanacaste. Y estas semillitas siempre están conmigo. Las tengo en los altares, las ando en mi bolso, las tengo en mi kit que siempre cargo para sanación. Y es que uno nunca debe olvidar su raíz.
ni que es muy fácil estar arriba, pero también tenemos que volver abajo y volver a ver de dónde venimos. Y, y que todos los días todos podemos aprender de todos, de cualquier persona, y que estamos en un constante aprendizaje porque eso es la vida. Quieren que la humanidad viva dentro del amor. Y si usted tiene amor, tiene paz. Y para mí eso es igual a la felicidad. Bruno, estamos hablando de fe. Bruno, creo que todas las religiones tienen cosas muy buenas para enseñarnos. Y hay algunas cosas con las que en lo personal yo no resueno. Respeto, no las comparto. Pero creo en Dios firmemente y creo en esa conexión que hay entre un ser supremo y nosotros, y que a través de sus mensajeros, como son los ángeles, podemos tener también una elevación a nivel espiritual. Yo creo que es importante aprender a vivir un día a la vez. Eso es para mí más importante que saber qué va a pasar mañana. Porque de igual manera, la vida no nos pertenece. La vida está en manos de Dios. ¿Y cómo saber si mañana voy a llegar? ¿No sería más fácil vivir el hoy, el aquí y el ahora y aprovechar los momentos como si fuera el último día de la vida? Bueno, yo creo mucho en la voz de la intuición, que es nuestro ángel de la guarda que nos está hablando ahí, esa vocecita. Dios nos lo puso en el camino de la vida y su conexión con nosotros no es en vano. Y yo creo que hay algo que a uno le dice y tiene que decirle y hablarle y aprender a escucharlo. Dónde sí y dónde no. Y lastimosamente, como en todo, hay personas que no tienen esa conexión espiritual, pero que no sé si por moda o no sé, quieren como atraer a las personas y tal vez las confunden, cuando debería de ser más bien un área en donde uno debería de ser 100% transparente. Bueno, como dije anteriormente, yo creo que todos tenemos una historia. Y dentro de nuestra historia, algunos tenemos momentos más complicados y otros tal vez no tanto. Pero si nosotros tenemos esa necesidad de la búsqueda espiritual, si hay una conexión con la espiritualidad a lo largo del camino que recorramos buscando esto, vamos a entender de que muchas de las pruebas que tenemos en la vida son aprendizajes que nos ayudan a evolucionar como seres espirituales que somos, porque somos cuerpo, mente, emoción, pero también espíritu. Y eso es lo que nos permite elevar nuestra conciencia. Entonces, sí, podemos pasar por pruebas muy duras. Hay personas que tienen pruebas durísimas, durísimas. Pero seguimos aquí. Todos hemos tenido pruebas. Y yo siempre hago un ejercicio con las personas. Y es que piensen en un momento terrible, terrible, terrible de su vida. El más difícil que hayan tenido. Y cómo salieron adelante de eso. Si hoy están enfrente de uno
contándole un testimonio. Entonces, no creo que la prueba sea tan, tan grande como para no valernos de eso para obtener un aprendizaje. Sí es posible sanar. Hay momentos de la vida que uno puede recordar todavía con cierto dolor, pero que aprende a verlos con una perspectiva diferente cuando se ha preocupado por buscar esa autosanación y buscar en los lugares correctos para poder tener un crecimiento personal. Bueno, pues imagínense cómo me puedo sentir muy feliz. La verdad es que es un privilegio poder escucharlo y una alegría saber que uno es un canal de comunicación entre Dios, los ángeles y la persona, porque siempre he dicho que uno no es el que sana, sanan ellos mismos por la voluntad de querer estar bien, con la ayuda de Dios y de los ángeles. Yo pienso que es todo lo contrario, que Dios hace todo y que nos brinda su inmenso amor para que nosotros estemos bien. Pero nosotros desde el libre albedrío elegimos la vida que queremos. Y no con ello digo que no existan los pobres, que no exista el hambre, no exista, no. Es que va más allá de eso, y más allá de eso es la fe. La fe con la que nosotros podemos salir adelante de situaciones en donde nosotros a veces nos estancamos y giramos como un hámster en la misma rueda y sin ver la posibilidad de que solo a un salto, con la ayuda de Él, podemos cambiar la vida. Y sí estoy segura que todo la podemos cambiar. Ay, que me pusieron una misión muy difícil y que a veces quiero salir corriendo, pero que si están a la par mía, me sigan ayudando a hacerlo bien. De Miguel, sí, claro, y de mi ángel de la guarda. Agradecería todas las experiencias que he vivido, porque eso me hacen estar hoy aquí y poder ser un testimonio de que uno sí puede salir adelante. Pese a cualquier situación que uno esté pasando, nunca pierdan la fe. Que Dios sí nos escucha y que los ángeles sí mueven todo para que, según la voluntad de Dios, estemos bien. Que hay situaciones karmáticas que muchos tenemos que vivir y son los aprendizajes que en esta o en vidas pasadas hemos ido teniendo como alma para evolucionar, pero que desde el libre albedrío y desde esa voluntad interna y esa fuerza que tenemos de ese soplo de Dios que nos dio a cada uno, podemos transformar la vida y salir adelante. Aunque sea con pequeños pasos,
pero por lo menos inténtenlo. Y con tal vez el primer intento se den cuenta que les va a cambiar la vida.